Después de 20 años, el millonario se reencontró en una estación, con el amor de su juventud. El aeropuerto de Ciudad de México bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Alejandro Mendoza ajustó su corbata italiana mientras revisaba por tercera vez su reloj Rolex. Su vuelo a Guadalajara debería haber despegado hace una hora, pero la pantalla de salidas mostraba una palabra que lo irritaba profundamente: cancelado. Disculpe, señor Mendoza. Se acercó su asistente, María Elena, con el teléfono en la mano. La aerolínea confirma que no habrá vuelos hasta mañana por la tarde debido a las condiciones meteorológicas. Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país, pero seguía siendo incapaz de controlar el clima. La reunión con los inversionistas japoneses era crucial. Habían volado desde Tokio específicamente para conocer el proyecto del nuevo complejo residencial en Guadalajara. ¿Y el tren?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Hacía décadas que no viajaba en tren, no desde que era un joven universitario sin dinero para pagar vuelos. María Elena tecleó rápidamente en su tablet. Hay uno que sale en 2 horas desde la estación Buenavista. Llega a Guadalajara mañana a las 8 de la mañana. Podría llegar justo a tiempo para su reunión de las 10. Alejandro miró por las enormes ventanas del aeropuerto, donde las nubes grises se acumulaban amenazadoramente. El empresario que era él dictaba que tomara el primer vuelo disponible al día siguiente, pero algo en su interior, una voz que había silenciado durante años, le susurró que tomara el tren. «Hazlo», decidió. «Cancela el hotel de esta noche y consígueme un boleto en primera clase». 2 horas después, Alejandro se encontraba en la estación Buenavista, un lugar que no había pisado en más de 20 años. El edificio había sido renovado, pero conservaba esa esencia nostálgica que lo transportó inmediatamente a sus días de estudiante. Cargaba solo un maletín de piel y una pequeña maleta. María Elena se haría cargo del resto de su equipaje. Mientras esperaba en el andén, observó a las familias que se despedían con abrazos prolongados, a los estudiantes con mochilas gastadas y a los trabajadores que regresaban a sus pueblos natales. Una extraña melancolía se apoderó de él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había despedido con un abrazo genuino, sin intereses de por medio? El silbato del tren interrumpió sus pensamientos. La máquina se acercaba lentamente, como un gigante de acero que arrastraba consigo historias de miles de pasajeros. Alejandro subió al vagón de primera clase, donde lo recibió un ambiente cómodo y silencioso. Se acomodó junto a la ventana, guardó su maletín en el compartimento superior y se preparó para un viaje que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. El tren comenzó a moverse con un suave balanceo. Las luces de la ciudad fueron quedando atrás gradualmente, reemplazadas por el paisaje nocturno del centro de México. Alejandro cerró los ojos, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía control absoluto sobre su itinerario, y extrañamente eso lo tranquilizaba. El tren hizo su primera parada importante en Irapuato a las 6:30 de la mañana. Alejandro había dormido sorprendentemente bien en su asiento reclinable, algo impensable en sus habituales vuelos de negocios, donde pasaba las horas revisando contratos y proyecciones financieras. Se desperezó y miró por la ventana el andén que se llenaba de nuevos pasajeros. Fue entonces cuando la vio. Sofía Herrera caminaba por el andén con una gracia natural que el tiempo no había logrado erosionar. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino y una cardigan beige, su cabello castaño recogido en una cola de caballo que dejaba ver los mismos ojos expresivos que había amado en la preparatoria. A su lado, una niña de aproximadamente 8 años saltaba alegremente mientras arrastraba una pequeña maleta con ruedas decorada con unicornios. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Luego comenzó a latir con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Sofía, su primera novia, su primer amor, la mujer a quien había prometido escribir cartas desde la universidad, pero que gradualmente había olvidado cuando la ambición y las oportunidades de la ciudad lo absorbieron completamente. Sofía subió al mismo vagón, pero en segunda clase. Alejandro la observó a través del cristal que separaba las secciones, debatiendo internamente si acercarse.
Habían pasado 20 años. Ella claramente tenía una hija. Probablemente estaba casada. Él era ahora una persona completamente diferente. Alguien que manejaba reuniones millonarias y cuyos zapatos costaban más que el salario mensual de muchas personas. Pero cuando Sofía se sentó y por casualidad miró hacia su dirección, sus ojos se encontraron. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Sofía abrió los ojos con sorpresa, llevándose una mano al pecho. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través del cristal como dos fantasmas del pasado que se reconocían en el presente. La niña tiró de la manga de Sofía, preguntándole algo en voz baja. Sofía apartó la mirada, respondió a su hija y comenzó a ayudarla a acomodar sus cosas. Alejandro sintió una mezcla de decepción y alivio. Tal vez era mejor así. Tal vez el pasado debía quedarse donde pertenecía. El tren reanudó su marcha y Alejandro intentó concentrarse en los correos electrónicos de su teléfono, pero las palabras se difuminaban en la pantalla. Su mente estaba completamente ocupada por la mujer que se encontraba a pocos metros de distancia. Se preguntó cómo había sido su vida, si era feliz, si alguna vez pensaba en él. Habría reconocido al joven ambicioso y soñador que había sido en el hombre exitoso pero solitario en que se había convertido. 15 minutos después de salir de Irapuato, Alejandro tomó una decisión. Se levantó de su asiento, caminó hacia la puerta que separaba los vagones y con el corazón latiendo como en sus días de adolescente, se dirigió hacia la segunda clase. Algunas cosas, reflexionó, valían más que mantener las apariencias o evitar situaciones incómodas. Al acercarse al asiento de Sofía, ésta levantó la vista de un libro que leía en voz baja a su hija. Sus ojos se encontraron nuevamente, pero esta vez sin barreras de cristal de por medio. ¿Sofía?, preguntó con una sonrisa tímida que no había usado en décadas. «Sofía Herrera, Alejandro Mendoza», respondió ella con una sonrisa que mezcló sorpresa, nostalgia y algo que él no pudo descifrar. «Después de todos estos años». «Mami, ¿quién es este señor?», preguntó la niña con la curiosidad natural de su edad, mirando a Alejandro con ojos grandes y brillantes. «Emma, él es...». Sofía dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Es un viejo amigo de cuando mami era joven como tú». Alejandro se inclinó ligeramente hacia la niña. Su expresión seria se suavizó de una manera que lo sorprendió. «Hola, Emma. Tu mamá y yo fuimos compañeros en la escuela hace mucho tiempo. ¿Puedo sentarme aquí?», preguntó Alejandro señalando el asiento vacío frente a ellas. Sofía asintió, moviendo su bolsa para hacerle espacio. Cuando Alejandro se sentó, se dio cuenta de lo extraño que se sentía estar tan cerca de alguien sin una agenda de negocios, sin un objetivo específico más que el simple deseo de hablar. «Entonces, ¿vives en Irapuato?», preguntó, tratando de que su voz sonara casual. «En realidad no. Vivo en León, pero siempre tomo el tren desde Irapuato cuando visitamos a mis padres. Es más conveniente con Emma». Sofía acarició el cabello de su hija. «¿Y tú? Recuerdo que siempre hablabas de conquistar la Ciudad de México». Alejandro sonrió con ironía. «Supongo que se podría decir que lo logré. Tengo una empresa de desarrollos inmobiliarios, oficinas en varias ciudades». «Eso suena muy impresionante», dijo Sofía, pero en su tono había algo que él no pudo identificar. ¿Era admiración? ¿Distancia? Emma había perdido interés en la conversación adulta y se concentraba en un libro de colorear. Alejandro observó sus pequeñas manos mientras coloreaba cuidadosamente dentro de las líneas, y una pregunta que había estado evitando finalmente salió. «¿Tu esposo no viaja con ustedes?». Sofía bajó la mirada por un momento. «No hay esposo. Emma y yo estamos solas». La respuesta golpeó a Alejandro con una mezcla de alivio y preocupación que no esperaba. «Lo siento, no quise ser indiscreto. No te preocupes». Sofía levantó la vista y le sonrió con una fortaleza que él reconoció de sus días de preparatoria. «Hace 3 años que es solo nosotras dos, y estamos bien, ¿verdad, mi amor?». Emma levantó la vista de su libro. «Sí, mami y yo somos un equipo perfecto». Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Había algo en la manera en que Emma defendía a su madre, en la complicidad que compartían, que le hizo darse cuenta de que nunca había experimentado ese tipo de vínculo incondicional. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Familia?». «No.
La respuesta salió más cortante de lo que pretendía. Quiero decir, no estoy casado. He estado muy enfocado en el trabajo. El tren atravesaba ahora campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. El sol matutino creaba un paisaje dorado que contrastaba con la tensión silenciosa que había surgido entre ellos. Ambos parecían estar procesando cuánto habían cambiado sus vidas desde aquellos días en que planeaban un futuro juntos bajo los árboles de la plaza principal de su pueblo. ¿Recuerdas cuando decías que ibas a escribirme desde la universidad?, preguntó Sofía con una sonrisa melancólica. Alejandro sintió un peso en el estómago. Sofía, yo... No es un reclamo, Alejandro. Ella tocó brevemente su mano. Los dos éramos muy jóvenes. Entiendo que la vida te llevó por otros caminos. Pero él no estaba seguro de entenderlo. Recordaba vívidamente la promesa que le había hecho, que la distancia no cambiaría nada, que regresaría por ella. Sin embargo, cuando llegó a la universidad, cuando comenzó a ver las oportunidades que se abrían ante él, cuando conoció a personas con conexiones y dinero, la idea de regresar a un pueblo pequeño comenzó a parecerle limitante. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de repente, con una directez que lo desarmó. ¿De qué? De haberte ido. De haber elegido todo esto. Gesticuló vagamente hacia su traje caro y su reloj. ¿Eres feliz, Alejandro? Era una pregunta que nadie le había hecho en años. Sus socios le preguntaban sobre ganancias, sus empleados sobre decisiones estratégicas, las mujeres con las que ocasionalmente salía le preguntaban sobre sus planes de fin de semana, pero nadie le preguntaba si era feliz. «Soy exitoso», respondió finalmente. Esa no era mi pregunta. Emma había dejado su libro de colorear y los observaba con la atención de alguien que, aunque no entendía completamente las palabras, captaba perfectamente las emociones. El silencio se extendió entre ellos mientras el tren continuaba su recorrido hacia Guadalajara. Emma había decidido tomar una siesta, acurrucándose contra su madre con la confianza absoluta de quien se sabe amada y protegida. Sofía acariciaba automáticamente el cabello de su hija mientras mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Alejandro estudió el perfil de Sofía, notando las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de sonrisas y preocupaciones, la manera en que sus hombros se habían fortalecido para cargar responsabilidades que él solo podía imaginar. Había una belleza en ella que trascendía lo físico. Era la belleza de alguien que había enfrentado la vida de frente y había elegido seguir siendo gentil. «¿En qué trabajas?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Soy maestra de primaria, 4º grado». Su rostro se iluminó al hablar de su trabajo. «Los niños de esa edad son increíbles. Todavía creen que pueden cambiar el mundo». «¿Y no pueden?». Sofía lo miró con sorpresa. «Por supuesto que pueden. Solo que... bueno, a veces la vida les enseña que es más complicado de lo que pensaban». Alejandro asintió, pensando en sus propios sueños de juventud. Él también había querido cambiar el mundo una vez. Había estudiado arquitectura con la idea de diseñar viviendas accesibles para familias de bajos recursos. En algún momento del camino, esa visión se había transformado en desarrollos de lujo para quienes ya tenían más que suficiente. ¿Te gusta? ¿Enseñar, quiero decir? Me encanta. La respuesta fue inmediata y sincera. Cada día es diferente. Los niños te mantienen honesta, ¿sabes? No puedes fingir con ellos, o estás ahí completamente, o se dan cuenta inmediatamente. Debe ser difícil. Económicamente, digo. Sofía se tensó ligeramente. Tenemos lo que necesitamos. Emma nunca ha pasado hambre ni frío. Tenemos un hogar lleno de amor y risas. No todos pueden decir lo mismo. Alejandro captó el mensaje implícito y se sintió como si hubiera recibido una bofetada suave pero firme. Su penthouse en Santa Fe, con vista panorámica a la ciudad, nunca había resonado con risas. Sus cenas de gourmet se comían en silencio mientras revisaba correos electrónicos. «No quise implicar que...», comenzó, pero Sofía lo interrumpió con una sonrisa. «Lo sé, es solo que he escuchado ese comentario antes, como si enseñar fuera una elección inferior porque no genera millones». «¿Es por eso que él se fue?», preguntó Alejandro antes de poder contenerse. Sofía miró a Emma, que seguía durmiendo pacíficamente, y suspiró. Rodrigo no era malo, simplemente no estaba preparado para ser padre. Cuando Emma tenía 5 años,
Conoció a alguien más joven sin complicaciones. Decidió que quería una vida más simple. Lo siento. No lo sientes. Sofía lo miró directamente a los ojos. Su pérdida fue nuestra ganancia. Emma merece a alguien que la elija todos los días, no alguien que la vea como un obstáculo. La ferocidad protectora en su voz le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Sofía siempre había tenido esa fortaleza silenciosa, esa manera de enfrentar las adversidades sin perder su esencia. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Nunca has estado tentado a sentar cabeza? Alejandro pensó en las mujeres que habían pasado por su vida. Ejecutivas ambiciosas que entendían su horario, pero nunca cuestionaban su vacío emocional. Socialites que disfrutaban del estatus, pero nunca le preguntaban cómo se sentía realmente. Modelos y actrices que veían en él una oportunidad más que una persona. He tenido relaciones, pero nunca como lo que tuvimos nosotros. Éramos muy jóvenes, Alejandro, pero era real. Las palabras salieron con más intensidad de la que había planeado. Lo que sentía por ti, lo que sentíamos, era lo más real que he experimentado en mi vida. Sofía guardó silencio, su mano aún acariciando el cabello de Emma. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme. Las personas cambiamos, Alejandro. El chico que conocí tenía sueños diferentes. Quería construir casas para familias que nunca habían tenido una propia. Todavía puedo hacerlo. ¿Puedes? ¿O has llegado tan lejos en otra dirección que ya no sabes cómo regresar? La pregunta se quedó suspendida en el aire mientras el tren se acercaba a la siguiente estación. Alejandro se dio cuenta de que Sofía había puesto el dedo en la llaga de algo que él había estado evitando enfrentar durante años. No era que no pudiera regresar a sus valores originales, era que tenía miedo de descubrir que ya no sabía cómo ser esa persona. Emma comenzó a removerse en los brazos de su madre, estirándose como un gatito que despierta de una siesta bajo el sol. Sus ojos se abrieron lentamente y sonrió al ver a Alejandro todavía sentado frente a ellas. ¿Ya llegamos con los abuelos?, preguntó con voz somnolienta. Todavía falta un poco, mi amor, respondió Sofía, besando la frente de su hija. ¿Tienes hambre? Emma asintió vigorosamente, y Sofía comenzó a buscar en su bolsa. Sacó un sándwich casero envuelto en papel aluminio y una pequeña manzana. Alejandro observó la simplicidad del momento y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido algo hecho en casa. ¿Quieres compartir?, ofreció Emma con la generosidad natural de los niños, extendiendo la mitad de su sándwich hacia Alejandro. Emma, no molestes al señor, comenzó Sofía. Alejandro, dijo él, sonriendo genuinamente por primera vez en el viaje. Y me encantaría compartir, pero sospecho que vas a necesitar toda tu energía para cuando veas a tus abuelos. Los abuelos hacen las mejores quesadillas del mundo, exclamó Emma con entusiasmo. Y el abuelo Arturo siempre me cuenta historias de cuando era niño y no había televisión. ¿No había televisión?, preguntó Alejandro fingiendo asombro. ¿Cómo sobrevivían? Emma se rió con una carcajada cristalina que llenó el vagón. Lo mismo que le pregunté yo. El abuelo dice que jugaban con palos y piedras y que era súper divertido. Alejandro miró a Sofía, quien observaba la interacción con una sonrisa suave. Había algo en la manera en que ella lo miraba interactuar con Emma que lo hacía sentir evaluado, pero no de manera desagradable. Era como si estuviera viendo algo en él que él mismo había olvidado que existía. ¿Tú juegas, señor Alejandro?, preguntó Emma, mordisqueando su manzana. Bueno, no como tú imaginas. Yo trabajo mucho. ¿Trabajas todos los días? Casi todos los días. Emma frunció el ceño, como si estuviera procesando información muy complicada. ¿Pero cuándo te diviertes? La pregunta, formulada con la honestidad brutal de una niña de 8 años, golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier análisis financiero que hubiera enfrentado. ¿Cuándo se divertía? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo por el simple placer de hacerlo? ¿Sabes qué, Emma? No estoy seguro de recordarlo. Eso es muy triste, declaró ella con total seriedad. Mami dice que trabajar está bien, pero que también hay que tener tiempo para reír y jugar y abrazar a las personas que quieres. Alejandro sintió la mirada de Sofía sobre él, pero no se atrevió a encontrar sus ojos. Emma había expresado en palabras simples lo que él había estado evitando reconocer durante años.
Su vida se había vuelto una sucesión de logros sin alegría. «Tu mami es muy sabia», murmuró. «Súper sabia», confirmó Emma. «Por eso es la mejor maestra del mundo. Todos mis amigos quieren que ella sea su maestra también». «¿Y cómo es un día normal para ustedes?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Emma se lanzó a una descripción detallada de sus rutinas, cómo Sofía la despertaba con cosquillas, cómo desayunaban juntas mientras escuchaban música, cómo caminaban a la escuela contando los perros que veían por el camino, cómo las tardes las pasaban haciendo tareas y jugando en el pequeño jardín de su casa. Era una vida sencilla, pero mientras Emma la describía con ojos brillantes, Alejandro se dio cuenta de que sonaba infinitamente más rica que sus días llenos de reuniones en oficinas de cristal y cenas de negocios en restaurantes, donde una botella de vino costaba más que el salario semanal de muchas personas. «¿Y tú, señor Alejandro? ¿Cómo es tu día?» Alejandro abrió la boca para responder, pero se detuvo. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que se levantaba cada mañana en una cama king size, en un apartamento vacío, que desayunaba café negro mientras revisaba el precio de las acciones, que pasaba 10 horas en oficinas hablando de márgenes de ganancia y proyecciones de mercado, que cenaba solo la mayoría de las noches? «Mi día es muy diferente al tuyo», dijo finalmente. «¿Te gusta tu día?». Otra pregunta imposible de una niña que no sabía que las preguntas podían ser imposibles. Sofía intervino suavemente. «Emma, cariño, creo que el señor Alejandro necesita un descanso de tanto interrogatorio». «Está bien», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. «Me gusta hablar con Emma. Hace mucho tiempo que nadie me hace preguntas tan directas. Las preguntas directas son las mejores», declaró Emma con la autoridad de alguien que había llegado a esa conclusión después de años de experiencia. «Así no tienes que adivinar lo que la gente realmente quiere saber». El tren hizo una parada en Celaya y varios pasajeros subieron y bajaron. Alejandro observó por la ventana a una familia que se despedía en el andén. Un hombre joven que abrazaba a una mujer embarazada mientras un niño pequeño se aferraba a sus piernas. Era una escena que había visto miles de veces sin realmente verla. Ahora, sin embargo, la intimidad y el amor genuino en ese abrazo le causaron una extraña punzada de envidia. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, siguiendo su mirada. «En que nunca he tenido algo así», admitió. «Nunca he tenido a alguien que me despida en una estación de tren o que me espere cuando regreso. Eso fue tu elección, ¿no?». La pregunta no tenía malicia, pero tampoco condescendencia. Era simplemente un hecho, presentado con la misma claridad con que Emma hacía sus observaciones. «Supongo que sí, pero en aquel entonces no se sentía como una elección. Se sentía como supervivencia». Emma había sacado un cuaderno de dibujo y estaba concentrada en crear lo que parecía ser un tren lleno de animales de colores. Sofía bajó la voz para continuar la conversación. «¿Qué quieres decir con supervivencia?». Alejandro dudó. Hacía décadas que no hablaba de su pasado con nadie, especialmente de los aspectos que prefería mantener enterrados, pero algo en la presencia de Sofía, en la manera en que lo escuchaba sin juzgar, lo empujó a continuar. «Cuando llegué a la Ciudad de México para estudiar, me di cuenta de lo poco que tenía comparado con mis compañeros. Ellos hablaban de casas de verano, de viajes a Europa, de conexiones familiares. Yo tenía una beca y un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Eso no es algo de lo que avergonzarse. No me avergonzaba del trabajo, me avergonzaba de no pertenecer. Y gradualmente me di cuenta de que si quería tener éxito, si quería que me tomaran en serio, tenía que convertirme en alguien que sí perteneciera a ese mundo». Sofía asintió lentamente. «¿Y funcionó?». «Mejor de lo que jamás imaginé, pero en el proceso perdí de vista quién era originalmente. O quizás descubriste quién eras realmente». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir? Tal vez el chico que conocí en la preparatoria no era tu verdadero yo. Tal vez era solo una versión de ti que existía porque no habías tenido la oportunidad de ser alguien más. Era una perspectiva que él nunca había considerado y le resultaba profundamente perturbadora. Si eso era cierto, significaba que todo el dolor que había sentido por perderse a sí mismo era en realidad dolor por aferrarse a una versión de sí mismo que nunca había sido auténtica. «Pero tú me conociste entonces», dijo.
¿Era falso lo que sentías por mí? No, Alejandro. Lo que sentía era completamente real, pero estaba enamorada de un chico de 17 años que soñaba con cambiar el mundo. Eso no significa que el hombre en que te convertiste sea menos válido, solo significa que somos personas diferentes ahora. Emma levantó la vista de su dibujo. Miren, dibujé nuestro tren. El papel mostraba un tren vibrante lleno de ventanas, y en cada ventana había un animal diferente, un elefante con sombrero, un león leyendo un libro, una jirafa que parecía estar tomando té. En una de las ventanas del frente había 3 figuras humanas, una mujer, una niña y un hombre con traje. ¿Somos nosotros?, preguntó Alejandro señalando las figuras. Sí, Emma sonrió orgullosa. Mami, tú y yo viajando juntos. Alejandro estudió el dibujo, notando que Emma había puesto una gran sonrisa en la figura que lo representaba. Se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien lo había dibujado sonriendo. Es hermoso, Emma. ¿Puedo quedarme con él? Claro. Emma arrancó cuidadosamente la página de su cuaderno. Pero tienes que prometerme que lo vas a poner en algún lugar donde lo puedas ver todos los días. Te lo prometo. Mientras Alejandro doblaba cuidadosamente el dibujo y lo guardaba en su cartera, junto a sus tarjetas de crédito platino y sus contactos de negocios, se dio cuenta de que era la primera vez en años que algo personal ocupaba ese espacio. El simbolismo no se le escapó, una creación inocente de una niña de 8 años que lo había conocido por 2 horas, pero que había logrado verlo sonreír, compartiendo espacio con los símbolos de una vida que había construido meticulosamente, pero que nunca lo había hecho verdaderamente feliz. Sofía, dijo de repente, ¿tú crees que las personas pueden cambiar realmente? ¿O solo podemos ser versiones mejoradas de lo que ya somos? Ella consideró la pregunta mientras observaba a Emma, quien había vuelto a concentrarse en crear un nuevo dibujo. Creo que podemos cambiar si realmente queremos hacerlo, pero tiene que venir de un lugar auténtico, no de la desesperación o del miedo. ¿Por qué preguntas? Alejandro miró por la ventana del tren, donde el paisaje de Guanajuato se extendía en colinas onduladas, salpicadas de pequeños pueblos. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como ecos de una conversación que había estado evitando consigo mismo durante años. Porque siento que he estado viviendo la vida de otra persona, admitió finalmente. Y no estoy seguro de recordar cómo regresar a ser yo mismo. Emma levantó la vista de su nuevo dibujo, captando la seriedad en la voz de Alejandro, a pesar de no comprender completamente las palabras. ¿Estás triste, señor Alejandro?, preguntó con la preocupación genuina que solo pueden mostrar los niños. Alejandro la miró sorprendido por la pregunta directa. ¿Sabes qué, Emma? Creo que sí he estado triste durante mucho tiempo, pero no me había dado cuenta. Cuando yo estoy triste, mami me abraza y me dice que todo va a estar bien. ¿Quieres que te dé un abrazo? Sin esperar respuesta, Emma se levantó de su asiento y rodeó a Alejandro con sus pequeños brazos. Fue un abrazo puro, sin agenda, sin expectativas, solo el deseo instintivo de consolar a alguien que sufría. Alejandro sintió algo quebrarse en su pecho, una muralla que había estado construyendo durante décadas. Cuando Emma regresó a su asiento, Alejandro tuvo que carraspear antes de poder hablar. Sofía lo observaba con una expresión que mezclaba comprensión y algo más profundo. Gracias, Emma. Hacía mucho tiempo que no recibía un abrazo así. ¿De verdad? Emma parecía genuinamente sorprendida. ¿Pero no tienes amigos que te abracen? No exactamente. Las personas con las que paso tiempo no somos del tipo que se abraza. Eso suena muy solitario, observó Emma con una sabiduría que trascendía su edad. Sofía intervino suavemente. Emma, ¿por qué no dibujas algo para los abuelos mientras Alejandro y yo conversamos? Emma asintió y se concentró en su cuaderno, pero Alejandro se dio cuenta de que seguía escuchando. Los niños, reflexionó, eran testigos silenciosos de las verdades que los adultos preferían ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste completamente honesto con alguien sobre cómo te sientes?, preguntó Sofía en voz baja. Alejandro pensó en la pregunta, rebuscando en su memoria. Sus conversaciones se habían vuelto transaccionales hace tanto tiempo que no recordaba haber compartido algo genuinamente personal con nadie. Contigo, ahora, en este tren. ¿Y cómo se siente?
aterrador, liberador, como si estuviera recordando cómo respirar después de haber estado conteniendo la respiración durante años. El tren comenzó a reducir la velocidad mientras se acercaba a León. Alejandro sintió una extraña desesperación ante la idea de que su tiempo con Sofía y Emma estaba llegando a su fin. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. ¿Por qué decidiste ser maestra? Recuerdo que querías estudiar psicología. Sofía sonrió con nostalgia. Estudié psicología, pero cuando empecé a trabajar con niños, me di cuenta de que la educación era mi verdadera vocación. Los niños llegan a ti sin las defensas que construimos los adultos. Puedes realmente marcar una diferencia en sus vidas. ¿No te arrepientes? Quiero decir, financieramente. Alejandro, ¿sabes cuál fue el momento más feliz de mi vida profesional? El año pasado me encontré con una de mis estudiantes de primer año en el supermercado. Ya tenía 15 años. Se acercó corriendo y me dijo: «Maestra Sofía, usted me enseñó que yo era inteligente, y por eso ahora estoy en preparatoria con beca de excelencia académica». Sofía hizo una pausa, sus ojos brillando con un orgullo que Alejandro nunca había visto en ninguna sala de juntas. Esa niña había llegado a mi salón convencida de que era tonta, porque venía de una familia donde nadie había terminado la primaria. Le tomó todo el año creer en sí misma. ¿Sabes cuánto vale para mí saber que cambié la trayectoria completa de su vida? Alejandro se quedó en silencio. Pensó en todos los edificios que había construido, todas las ganancias que había generado, todos los reconocimientos que había recibido. Ninguno de ellos le había dado jamás la satisfacción profunda que veía en el rostro de Sofía al hablar de esa estudiante. «No tienes idea de cuánto te envidio en este momento», murmuró. «¿Por qué? Porque sabes exactamente por qué haces lo que haces. Porque tu trabajo tiene un significado que va más allá del dinero. Porque tocas vidas reales de maneras que importan». Emma había estado escuchando más atentamente de lo que habían pensado. Levantó la vista de su dibujo y miró a Alejandro con seriedad. «Tú también puedes hacer eso, ¿sabes? Mami dice que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer cosas buenas». El tren entró lentamente a la estación de León. A través de las ventanas, Alejandro podía ver a las familias esperando en el andén, algunos con globos, otros con carteles caseros. La vida real, pensó, la vida que se vivía fuera de las torres de cristal y las salas de conferencias. «Esta es nuestra parada», anunció Sofía, comenzando a recoger las pertenencias de Emma. Alejandro sintió una urgencia que no había experimentado en años. No quería que este momento terminara. No quería regresar a su vida de reuniones vacías y cenas solitarias. Pero más que eso, no quería perder de nuevo a esta mujer que en pocas horas había logrado recordarle quién había sido una vez. «Sofía», dijo mientras ella ayudaba a Emma a ponerse su pequeña mochila, ¿Puedo verte de nuevo?» Ella se detuvo, estudiando su rostro. «Alejandro, nuestras vidas son muy diferentes ahora. Lo sé, pero quiero intentar cambiar la mía». Emma, quien había estado escuchando con la atención de alguien que entendía que algo importante estaba sucediendo, intervino con su característica franqueza. «¿Por qué no vienes a visitarnos? Podrías conocer a los abuelos. Hacen quesadillas súper ricas». Sofía rió suavemente ante la simplicidad de la solución de su hija. «Emma, es una idea perfecta», dijo Alejandro rápidamente. «No tiene que ser ahora. Cuando tengas tiempo, solo no quiero que esto termine aquí». El tren se había detenido completamente, y otros pasajeros comenzaron a bajar. Sofía tomó la mano de Emma y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo antes de llegar a la puerta. «¿Realmente quieres cambiar, Alejandro? ¿O solo te sientes nostálgico por un encuentro casual?» Era una pregunta justa, y Alejandro sabía que merecía una respuesta honesta. «No lo sé completamente», admitió, «pero sé que estos han sido los momentos más reales que he vivido en años. Sé que Emma me hizo más preguntas sobre mí mismo en 2 horas que las que me he hecho en décadas, y sé que cuando te veo, recuerdo que una vez fui una persona que sabía cómo reír sin calcular las consecuencias». Sofía asintió lentamente. «Mis padres viven en Villa de Arriaga, a 1 hora de aquí. Estaremos allí hasta el domingo. ¿Puedo llamarte?» Sofía dudó, luego sacó un pedazo de papel de su bolsa y escribió un número telefónico. «Este es mi número. Pero Alejandro, si vas a llamar, asegúrate de que sea porque realmente quieres intentar ser diferente.
no porque estés aburrido de tu vida actual. Alejandro tomó el papel como si fuera el documento más importante que hubiera recibido jamás. Te lo prometo. Emma se acercó y le dio otro abrazo espontáneo. Espero que encuentres cosas que te hagan feliz, señor Alejandro. Mientras las veía bajar del tren, Alejandro se sintió paralizado entre dos mundos. Por la ventana, pudo ver a Emma corriendo hacia un hombre mayor con sombrero que debía ser su abuelo, quien la levantó en un abrazo que irradiaba puro amor. Sofía fue recibida por una mujer que claramente era su madre, y el abrazo que compartieron habló de años de apoyo incondicional. El tren comenzó a moverse nuevamente, llevándolo hacia Guadalajara y hacia la reunión que había sido el propósito original de su viaje. Pero por primera vez en su carrera, la reunión no era lo único en su mente. De hecho, ya no parecía lo más importante en absoluto. Sacó su teléfono para revisar los detalles de la presentación que daría en unas horas, pero en lugar de abrir su aplicación de notas, se encontró mirando el número de teléfono que Sofía le había dado. Se preguntó si tendría el valor de usarlo. Se preguntó si realmente era capaz de cambiar o si solo estaba siendo sentimental. Pero cuando cerró los ojos y recordó la sonrisa de Emma al darle su dibujo, cuando pensó en la manera en que Sofía hablaba de sus estudiantes con un amor que ningún bono corporativo podría comprar, supo que tenía que intentarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Los inversionistas japoneses han llegado temprano. ¿Quiere que adelante la reunión? Alejandro miró el mensaje durante un largo momento. Luego, por primera vez en su carrera, escribió una respuesta que nunca había contemplado antes. Diles que esperamos mantener el horario original. Algunas cosas más importantes requieren mi atención primero. Y por primera vez en décadas, Alejandro Mendoza sonrió sin calcular el costo. El Hotel Quinta Real de Guadalajara recibió a Alejandro con su elegancia habitual. Mármoles pulidos, personal impecablemente vestido y el aroma sutil de flores frescas que caracterizaba a los establecimientos de lujo. Normalmente, este ambiente lo tranquilizaba. Le recordaba que había llegado lejos de sus humildes orígenes. Hoy, sin embargo, se sentía como un actor representando un papel que ya no le quedaba. En su suite, Alejandro se duchó y se cambió por su traje de presentación, un Hugo Boss azul marino que había costado más que el salario mensual de Sofía. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, no pudo evitar pensar en el contraste entre este momento y las horas que había pasado en el tren, donde la conversación más significativa en años había ocurrido mientras compartía un sándwich casero con una niña de 8 años. Su teléfono sonó. Era María Elena, su asistente. Señor Mendoza, los representantes de Yamamoto Corporation están en el lobby. ¿Bajo a recibirlos? Diles que subo en 5 minutos, respondió, guardando en su cartera el dibujo de Emma junto a las presentaciones millonarias. La sala de juntas del hotel había sido preparada meticulosamente. Proyector de última generación, maquetas del complejo residencial, proyecciones financieras encuadernadas en piel. 3 ejecutivos japoneses esperaban con la cortesía formal característica de su cultura de negocios, acompañados por un traductor y el arquitecto principal del proyecto. Yamamoto-san, Tanaka-san, Sato-san. Alejandro saludó con una leve inclinación, activando automáticamente su modo de empresario internacional. Es un honor recibirlos en Guadalajara. Durante los primeros 30 minutos, la presentación fluyó con la precisión de una máquina bien engrasada. Alejandro habló de metros cuadrados, márgenes de ganancia, proyecciones de mercado y retorno de inversión. Los números eran impresionantes. 500 millones de dólares en desarrollo, condominios de lujo que se venderían a partir de $1 millón cada uno. Un complejo que redefiniría el concepto de vida exclusiva en México. Pero mientras mostraba las imágenes digitales del proyecto, torres de cristal, amenidades de primera clase, seguridad privada, la voz de Emma resonó en su mente. ¿Te gusta tu día? El proyecto también incluye, continuó Alejandro, aunque por primera vez en años las palabras se sentían mecánicas, espacios comerciales exclusivos, un club de golf de 18 hoyos y acceso privado a... Se detuvo a mitad de la frase. Yamamoto-san levantó la vista de sus notas, esperando que continuara. Disculpen,
dijo Alejandro, una extraña calma descendiendo sobre él. ¿Puedo hacerles una pregunta? Cuando regresan a sus hogares después de un día de trabajo, ¿qué es lo que realmente los hace felices? El traductor tradujo la pregunta con cierta confusión. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas desconcertadas. No era el tipo de pregunta que se hacía en una presentación de negocios de alto nivel. Yamamoto-san, el mayor del grupo, respondió después de un momento de consideración. El traductor interpretó: dice que lo que más disfruta es el tiempo con sus nietos, especialmente cuando su nieta le enseña origami y él finge no saber cómo hacerlo para verla reír. Alejandro asintió lentamente. ¿Y ustedes? ¿Para quién están construyendo sus vidas? Las respuestas cuando llegaron hablaban de familia, de tradiciones, de contribuir a algo más grande que ellos mismos. Ninguna mencionó márgenes de ganancia o retornos de inversión. ¿Saben?, dijo Alejandro cerrando su laptop. Creo que estamos construyendo el proyecto equivocado. María Elena, quien había estado tomando notas silenciosamente, levantó la vista con alarma. El arquitecto parecía confundido. Los inversionistas japoneses esperaban una explicación. Este complejo que les estoy presentando, continuó Alejandro, es hermoso, es lucrativo, es exitoso según todos los estándares de nuestra industria, pero no construye comunidad. No crea hogares donde los nietos puedan visitar a sus abuelos, donde los vecinos se conozcan por sus nombres, donde las familias puedan crecer juntas. Alejandro se acercó a la ventana que daba vista a la ciudad de Guadalajara, donde podía ver barrios reales donde la gente realmente vivía, no solo residía. ¿Qué tal si en lugar de construir otro complejo de lujo para los que ya tienen demasiado, construimos algo que realmente mejore vidas? Vivienda accesible para maestros, enfermeras, bomberos. Espacios comunitarios donde los niños puedan jugar mientras sus padres trabajan. Áreas verdes donde las familias puedan reunirse. El silencio en la sala era palpable. María Elena parecía estar calculando el costo de la carrera de su jefe. El arquitecto miraba sus planos como si hubieran sido declarados obsoletos. Los inversionistas japoneses hablaban entre ellos en voz baja. Finalmente, Yamamoto-san habló. El traductor interpretó lentamente. Dice que su propuesta es interesante, pero que los números no tienen sentido desde una perspectiva de inversión. El retorno sería mucho menor. Tienen razón, admitió Alejandro. Los números, tal como los calculamos tradicionalmente, no tienen sentido. Pero ¿qué tal si cambiamos la manera en que medimos el éxito? 2 horas después, Alejandro se encontraba solo en la sala de juntas. Los inversionistas japoneses se habían retirado cortésmente, prometiendo considerar su propuesta revisada, lo cual, en el lenguaje de los negocios internacionales, significaba un rechazo educado. María Elena había salido a hacer llamadas de emergencia tratando de salvar lo que quedaba de la presentación programada. El arquitecto, curiosamente, se había quedado. ¿Realmente estás considerando esto?, preguntó Carlos Mendoza, sin relación familiar, un hombre de 50 años que había trabajado con Alejandro en múltiples proyectos. Porque si es así, tengo algunas ideas que he estado guardando durante años. Alejandro lo miró con sorpresa. ¿Ideas sobre qué? Sobre cómo construir comunidades reales, sobre arquitectura que sirva a las personas, no solo a las cuentas bancarias. Carlos abrió su portafolio y sacó una carpeta gastada. He estado diseñando esto en mi tiempo libre durante 5 años. Los planos que Carlos extendió sobre la mesa mostraban algo completamente diferente a los desarrollos de lujo que normalmente construían. Eran viviendas de 2 y 3 pisos, con patios comunitarios, espacios para huertos urbanos, áreas de juego diseñadas para ser seguras, pero no exclusivas. La arquitectura respetaba el estilo tradicional mexicano, pero incorporaba tecnologías sustentables. ¿Por qué nunca me habías mostrado esto?, preguntó Alejandro, estudiando los diseños con creciente fascinación. Porque sabía que me dirías que no era rentable. Y tenías razón. Según nuestros modelos actuales, estos proyectos generarían tal vez un 30% de las ganancias de nuestros desarrollos habituales. Pero cambiarían vidas. Exactamente. Alejandro se sentó pesadamente en una silla. Carlos, ¿alguna vez has tenido la sensación de que has estado viviendo la vida equivocada?
Todos los días durante los últimos 10 años, respondió Carlos sin dudar. ¿Por qué crees que he estado diseñando esto en secreto? Por primera vez en horas, Alejandro sonrió genuinamente. ¿Qué necesitaríamos para hacer esto realidad? Inversionistas diferentes, socios que entiendan que hay más formas de medir el éxito que los márgenes de ganancia. Y probablemente tendríamos que empezar más pequeño. Alejandro pensó en el dibujo de Emma en su cartera, en la manera en que Sofía hablaba de sus estudiantes, en la sensación de abrazo genuino que no había experimentado en años. ¿Sabes qué, Carlos? Empezar pequeño no suena tan mal. Su teléfono vibró con un mensaje de María Elena. Los japoneses han cancelado el proyecto oficialmente. ¿Qué le digo a la junta directiva? Alejandro miró el mensaje durante un largo momento. Luego escribió su respuesta. Diles que vamos a explorar nuevas oportunidades. Oportunidades que realmente importen. Luego, con manos que temblaban ligeramente, sacó el papel con el número de teléfono de Sofía. Era sábado por la tarde. Ella estaría con sus padres, probablemente ayudando a Emma a alimentar a las gallinas o escuchando historias del abuelo Arturo. Marcó el número antes de poder convencerse de no hacerlo. «Bueno», la voz de Sofía sonaba relajada, con ruidos familiares de fondo. «Sofía, soy Alejandro. ¿Es mal momento?» «No, para nada. Emma, ven acá. Es el señor Alejandro del tren». Escuchó pasos corriendo y luego la voz emocionada de Emma. «Señor Alejandro, ¿ya decidiste qué cosas te van a hacer feliz?» La pregunta, formulada con la simplicidad directa que ya estaba empezando a amar, lo hizo reír. «¿Sabes qué, Emma? Creo que sí. De hecho, me preguntaba si tú y tu mamá me permitirían visitarlas mañana. Hay algo que me gustaría contarles sobre las casas que voy a construir. Casas donde las niñas como tú puedan crecer felices». «Sí, sí. Mami dice que quiere construir casas para niñas como yo». Alejandro escuchó a Sofía tomar el teléfono nuevamente. «Alejandro, ¿estás seguro de esto?» «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en 20 años», respondió. «Sofía, acabo de tomar la decisión más cara de mi carrera. Y por primera vez en décadas, siento que estoy haciendo lo correcto». «¿Qué decisión?» «Elegí a las personas por encima de las ganancias. Elegí el significado por encima del dinero. Elegí intentar ser la persona que una vez fui, la persona que tú conociste hace tantos años». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y por un momento Alejandro temió haber cometido un error. Luego escuchó algo que no había escuchado en 20 años. Sofía llorando de felicidad. «Los abuelos hacen quesadillas muy ricas», dijo finalmente. «Y creo que les va a gustar conocer al hombre que hizo sonreír a su nieta en un tren». Cuando colgó el teléfono, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en 2 décadas tenía una cita que realmente le importaba. No una reunión de negocios, no una obligación social, sino una oportunidad de ser simplemente él mismo con personas que podrían llegar a amarlo no por lo que había logrado, sino por quién elegía ser.